Bien, buenas tardes. Entramos a la consulta académica de la presente semana, semana 13. Em, Voy a tratar de explicar un poco mientras, si es que alguien se viene a unir para hacer las consultas. Bien, estoy compartiendo la clase. Acá más que nada queremos ver, vamos a revisar mientras tanto lo que corresponden a los grupos funcionales. Sabemos que dentro de los grupos funcionales existe una tabla de jerarquía que en la clase anterior se les debe haber entregado a ustedes en el material que entrega la academia, ¿no? Donde podemos nosotros observar, visualizar la jerarquía de las mismas. Ver, acá lo tengo en la mano para poder utilizar la consulta. Dentro de esa jerarquía tenemos primero al ácido carboxílico, seguido al éster, amidas, nitrilos, aldehídos, cetonas, alcoholes, fenoles, aminas, éteres, alquenos, alquinos y finalmente los alcanos. Entonces, en base a ese grupo funcional, según prioridad, nosotros vamos a poder nombrar, vamos a poder darle la nomenclatura adecuada a estos grupos funcionales. Recordemos, son aproximadamente 19 millones de compuestos orgánicos. Entonces, no es que lo vayamos a memorizar, sino lo que tenemos que hacer, pues, es entender bien la forma de nomenclatura para poder realizarlas. Bien, empezamos aquí en esta parte con los éteres. Perfecto. Cuando hablamos del éter y de los alcoholes, como podemos observar, son derivados, se les considera derivados del agua, en donde el alcohol tiene un hidrógeno sustituido, por ello, ¿con cuál? Con un resto alquílico, ¿no? O un resto carbonado. Y en tanto, podemos observar que en el éter tiene la doble sustitución. Esa diferencia las hace marcada sus propiedades químicas. Como podemos también observar, el alcohol, al tener un hidrógeno, tiene el grupo OH, que es similar a del agua, pues le va a conferir esas propiedades características del agua, como es su solubilidad y su capacidad de formar enlaces puentes de hidrógeno, cosa que no vamos a poder observar en el éter, porque este compuesto orgánico, pues al visualizarlo, vamos a ver que no se va a poder desarrollar de esa manera. Muy bien, vamos a continuar. Entonces aquí podemos decir que no habría la capacidad de solubilizarse en el agua y mucho menos la de formar puentes de hidrógeno. Bien, otro punto que también es esencial para este tema de alcoholes son cómo reconocerlos. ¿Cómo reconocemos a un alcohol? Como está acá en la clase, en la hoja del PPT, se reconoce cuando el carbono al cual se enlaza el grupo funcional hidroxilo, pues está con un carbono que tiene una hibridación sp3, es decir, está unido a un carbono que tiene 4 enlaces. Es por ello que acá observamos, esto es un alcohol. Y acá estamos viendo es un ciclo alqueno, pero como vemos aquí, es un enlace doble. Si este grupo alcohólico hubiese estado directamente, o este grupo hidróxido hubiese estado directamente unido acá a este carbono con hibridación sp2, pues no hubiese sido un alcohol, porque no cumple lo que se está nombrando. Sin embargo, acá vemos que está incluido en esta cadena y este carbono sí tiene sus 4 enlaces. Un enlace carbono-carbono, 2 enlaces para cada hidrógeno simple de cada uno de ellos y el enlace con el hidróxido. Entonces, ya vamos observando, ya vamos observando
Muy bien, ya estamos observando entonces lo que les había comentado. Y aquí para poder complementar, pues podemos ver que este carbono al cual está enlazado el grupo hidroxilo tiene doble enlace. Es un carbono sp2 de hibridación. Por lo tanto, no es un alcohol. Y lo mismo sucede acá. Podemos ver, recordemos, este es un benceno, que es una de las maneras de poder presentarlo. Y que tiene aquí son tres enlaces dobles, ¿no es cierto? Hay triple enlaces dobles. Entonces estaríamos hablando que todos ellos son carbono con hibridación sp2 y unido a este grupo H no lo es. Alcoholes habíamos también observado en las clases de la presente semana que se clasifican como primario, secundario y terciario cuando ese grupo hidroxilo está enlazado a ese carbono. Si el carbono al cual está enlazado está unido a otro carbono, que si aquí a un resto alquílico, es un primario. Si está unido a dos cadenitas alquílicas, hablamos de un secundario. Y si está unido a las tres, donde ya no hay ningún enlace de hidrógeno, estaríamos hablando de un alcohol terciario. También se observó que puede haber otra clasificación que es según la cantidad del número de hidróxilos que están unidos a la cadena principal. Podemos ver monoles cuando tienen un enlace y los doble enlaces. Muy bien. Vamos a continuar. Ajá. Bien, veamos. La nomenclatura, que es lo que más nos está interesando. ¿Cómo se desarrollan las nomenclaturas? Podemos acá observar, nos dice alcohol metílico para la nomenclatura común, alcohol. Alcohol, el prefijo del hidrocarburo y terminación ico. Alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol propílico. Y en cambio, en el sistemático va de frente la preposición más el sufijo ol. Metano, de metano, porque viene a hacer una sustitución en la parte del sufijo del hidrocarburo. En este caso, el alcano, ¿no? Metano, fua, sale y se le añade ol. Etano, se elimina esa o y se le añade el sufijo ol. Acá tenemos otro ejemplo, como podemos observar, alcohol propílico, propanol. En este caso, vamos viendo que aquí ya estamos considerando pues la ubicación del alcohol. En este caso tenemos un alcohol sec-butílico. 1, 2, 3, 4. Hay 4 carbonos sec-butílico. El butano en la posición 2 se encontraría disculpen, el grupo funcional, ¿no es cierto? El alcohol. ¿Qué observamos de esto? Pues sencillamente de que se elige siempre la cadena más larga, donde elegimos en el lugar donde esté la localización más baja, el grupo funcional, y después se comienza a escribir la nomenclatura, pero debemos siempre acordarnos que si son los sustituyentes, van en estricto orden alfabético. Acá podemos observar el alcohol terbutílico, CH3, CH3, COH, CH3. Reviso la cadena más larga que sería esta, alcohol tert butílico. 1, 2, 3, 4. Esta posición es conocida como tal. En cambio, en el sistemático es más fácil en el sentido de no podernos confundir con el nombre común, porque esto es memoria, esto es una regla que tenemos que cumplir. 1, 2. En la ubicación 2 de este carbono se encuentra el grupo, el sustituyente metil, y se encuentra el grupo funcional.
Entonces, ¿qué se procede? Se nombre primero el sustituyente 2-metilpropan, que es la cadena larga, y la posición -2 del alcohol, -ol. En este caso tenemos ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. 5 carbonos. No está lineal, por eso lo llamamos isopentílico. ¿Por qué elegimos este lado? Como habíamos dicho, el más cercano en la localización más baja del grupo funcional. Entonces aquí lo primero que hacemos es nombrar al sustituyente 3-metilbután-1-ol, donde se ubica. ¿Qué más podemos observar? En este caso tenemos estos ejemplos. De la misma manera, 5-metilhexano 2,4-diol. Diol porque son dos grupos funcionales de alcohol. Revisamos y acá está nombrado. Creo que en este caso no habría ningún problema, ¿no? Porque está bastante claro, el más cercano y de ahí se procede. Cuando tenemos nosotros la inclusión de un alqueno, recordemos que en el grupo funcional de la tabla que ustedes tienen, de la clase de la semana pasada, van a observar que el alqueno está en la prioridad baja, ¿no? Que es es menos prioritario que el alcohol. Por lo tanto, busco la cadena larga que contenga el alcohol en la ubicación más baja y voy a considerar en este caso la cadena con doble enlace. De la misma manera procedemos 2-metil-prop porque tiene 3 carbonos esta cadena larga. Prop en la ubicación 2 está el enlace doble, 2-en, y luego en la posición -1-ol el alcohol. Vamos a ver. Aquí tenemos dos ejemplitos bastante interesantes que vamos a agrandar, donde tenemos más de 2 alcoholes, ¿no? O más de 3 alcoholes, que corresponde a un poliol. ¿Qué nos dice? A mayor número de grupos OH va a dar una mayor reticulación. Es otra de las propiedades. Recordemos que una de las propiedades del alcohol es su fácil solubilidad. Son solubles fácilmente y en diferentes proporciones con el agua, ¿no? En este caso, mientras más grupos OH tenga, como dice acá, se va a producir productos más rígidos. A eso se refiere con la reticulación. Entonces, ¿qué me va a indicar eso? Que quizás necesite, pues, sea mayor el punto de ebullición, sea mayor resistencia térmica y química para poder producirse la solubilidad o las reacciones que se conocen. Veamos en este punto, considero la cadena más larga que contenga todo lo que más se pueda de los alcoholes y les damos la numeración. En este caso vamos a considerar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos como opción 7, tenemos 7 carbonos. Este sería la cadena más larga y la ubicación ya es indistinta porque está digamos, simétricos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya no sería 1, sería posición 2. ¿Correcto? 2, 3, 4, 5, 6 sería la posición. 2, 3, 4,5, 6, guión heptano. Heptano por la cadena, pero pentol por los números, por las cantidades de grupos oxidrilos. Aquí, en este caso, vamos a ver que tenemos un ciclo hexano y procedemos a contabilizar. Podemos contabilizar de aquí desde el punto F, ¿no es cierto? Podemos poner aquí al F 1. Sería en ese caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde estaría en este caso
vemos la posición 5 del bromo. 5-bromo. En el punto 1 está el sustituyente metil. No nos olvidemos en orden alfabético los sustituyentes y luego colocamos 1,3 ciclo hexanol, hexanol o hexanodiol. Si es uno, es hexanol, pero como estamos trabajando con dos grupos funcionales, sería ciclohexanodiol. Compuestos también orgánicos que vamos a observar aquí, como es en el circuito, enumeramos y procedemos a explicarlo, ¿no? A nombrarlo. 4,4 dimetilciclohexanol. Y en este caso también es un ciclo alqueno donde vamos a considerar siempre el grupo funcional el de mayor jerarquía, 1, 2, 3. Ciclo pentano, pent-2-en, porque aquí se encuentra el doble enlace, y finalmente -1 o la posición del alcohol. Propiedades, vamos a ver, tiene la propiedad de oxidarse. Un alcohol primario en una oxidación nos va a dar un aldehído. Podemos observar, eliminan acá, se pierde, forman un enlace de hidrógeno, se elimina y se rompe, pues, ¿no? Se rompe acá este enlace, se rompe este enlace al unirse a este hidrógeno y va a formarse con el oxígeno y el carbono un doble enlace, un aldehído. En cambio, un alcohol secundario también procede lo mismo, se oxida. Aquí se pierde este hidrógeno con este de acá, forman una molécula, se eliminan y se va a producir un doble enlace carbono-oxígeno, que va a dar como resultado una cetona. Veamos ahora algunos ejemplos de alcoholes. El alcohol está contenido en los ejemplos 1 y 2. Ya. Para ello, vamos a considerar mejor estas dos partes primero, ¿ya? En los fenoles no vamos a hablar mucho, solamente de que el grupo hidróxido está unido a un derivado bencénico. Podemos observar aquí, este es el fenol o benzol, como se le conoce. Y para ello, ¿qué podemos observar? A ver aquí, se me pasó la manita. Aquí está. Ujujú. Lo único que podemos ver es acá. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Tenemos, digamos acá, el hidrocarburo. Marcamos, enumeramos posición 1, 2, alcohol prioritario. Y tenemos qué posición es en 1, 2, orto. Ortoetil. Etil es el sustituyente y todo lo que estamos viendo acá, fenol, lo que estamos viendo. También lo podemos nombrar 2-etilfenol. O si lo cambiamos de posición, posición 1, 2, ortoetilhidroxi, benceno. 1-etil, 2-hidroxibenceno. También sería otra forma de nombrarlo. Aquí tenemos otro ejemplo. Consideramos 1, 3, la posición con el sustituyente. La posición 1, 3 es meta, ortometa, meta hidroxi, benceno, donde el grupo funcional hidroxilo se encuentra pues en la primera, ¿no? Se nombra primero y después ya se nombra al resto arílico. Otra forma de poder nombrarlo sería metil, M de la posición meta, metilfenol, que es todo esto, o bien 3-metilfenol. ¿Qué más observamos aquí? Vamos a ver, en este caso vemos con doble y triple grupos funcionales. Nombramos desde el más bajo hacia el más largo, ¿no es cierto? De acá, siempre donde se inicia. Aquí se iniciaría el doble enlace hacia las cadenas, al sustituyente más cercano, siempre las posiciones. Si lo consideras en otra situación, en el otro giro, aquí sería recién en 4.
¿cierto? En 4 y en 6 nos tendría mucho sentido. Entonces aquí 4-metil-benceno, guión 1,2 diol. Y en este caso, como observamos, no tiene ningún sustituyente, por lo tanto, nombramos de frente benceno 1,2,4-triol. Y para los éteres, pues vemos que es el grupo funcional más bajo de todos y que vamos a presentar en ellas la representación que puede darse en dos casos, cuando está unido a dos restos alquílicos o a un mixto con un resto alquílico y un arílico, o bien con dos arílicos. El más conocido, el dietil éter o el éter dietílico, también como lo conocemos, ¿no? Que fue empleado como anestésico. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver, los éteres pueden dividirse en dos también tipos, en los éteres simétricos y asimétricos. Como podemos observar, simétrico cuando tienen las dos cadenas o los dos restos, ya sean arílicos, ya sean alquílicos, simétricos, iguales. En cambio, un heterosimétrico puede ser incluso dos restos alquílicos con diferentes largos de cadena de carbono, o bien un alquilo con un grupo alquil con un aril, que vemos en este caso. Jamás va a ser simétrico. O bien dos, pueden ser también dos arílicos que sean completamente diferentes. Para nombrarlos, acá estamos colocando, se considera la más pequeña de los grupos y consideramos todo esto, donde está enlazado el cuadrado y lo nombramos, este es el grupo alcoxi. Y la otra cadena se le nombra normal como lo que corresponde a un alcano. Hay dos reglas. La primera, que es la UPAC, donde consideramos siempre al prefijo, en este caso del alcoxi, más el hidrocarburo, la cadena del hidrocarburo, ¿no? Del resto alquílico. En cambio, en el común sí se denominan los dos restos alquílicos terminando con la terminación éter, o bien al principio. Vemos aquí, este sería el alcoxi, que sería el metoxi, metoxietano. Colocamos, este es el sistemático. En este caso es un simétrico, da igual que considere acá o acá. Bueno, se le consideró acá. Aquí estaríamos hablando de un etoxi, que es el alcoxi, ¿correcto? Y el otro etano. A esto lo llamamos dietil, que estos son restos alquílicos etílicos, dietil éter o éter dietílico. Algo más, podemos ver aquí otro ejemplo. Como común o sistemático, acá consideramos igual metil y este es el butil, la cadena más larga. Ojo, que se está ordenando de esta manera, lo puedo ordenar igual que las anteriores, no habría ningún problema y sería butil, metil, éter, el común, ¿cierto? ¿Y cómo sería un sistemático? Para un sistemático ya estaríamos cambiando, ¿no es cierto? Podría decir que es un metoxi 1, 2, 3, butano. Un metoxi butano. Muy bien, vamos a continuar. Hay una regla que también, para terminar en la parte de los éteres cíclicos se forman sustituyendo, ¿no es cierto? Porque cada vez que tengo acá un enlace, acá hay un carbono que está unido a otro carbono y acá también ese carbono a otro, y aunque no se le dibuje, hay dos hidrógenos. Por eso, cuando se le sustituye a este, se le llama oxa. Oxa. Entonces se le nombra oxa y el nombre del ciclo alcano. Oxaciclopropano, oxaciclobutano, oxo. En este caso tenemos, disculpen, tenemos un sustituyente. Entonces nombramos desde la posición 1 a 2 el bromo. 2-bromo oxaciclopentano. Aquí tenemos como sustituyente al metil, 3-metil oxaciclohexano.
Otra forma, otra nomenclatura, podemos ver aquí también, por ejemplo, tenemos una cadena alcano que podemos observar que tiene tres enlaces, ¿no? Este éter son tres grupos de éter. ¿Cómo lo nombramos? Primero lo visualizamos, son 7 la cadena y colocamos la posición 2,4,6. Trimetoxi, porque acá estamos viendo que es un metoxi. Trimetoxi heptano. Y en este caso, de la misma manera, buscamos, visualizamos, acá hay dos carbonos, consideramos a este, el más pequeño, como el alcoxi. Por lo tanto, diríamos, ¿y cómo está ordenado esto? Vemos acá carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Por qué en esa posición y no al revés? Porque estamos viendo que tiene el alcohol. Y el alcohol es prioritario a un éter. Al ser prioritario, el primer carbono que está enlazado a este grupo funcional tiene el número más bajo, la localización más baja. Entonces podemos observar que el grupo etoxi está unido al carbono 3. Por eso 3-etoxi, recién leemos la cadena larga, propano, guión 1,2 diol. Hay otro, en este caso, la nomenclatura, podemos observar para esto, la cadena más larga sería esta. Tenemos que considerar el orden. ¿Quién va? En este caso, va este enlace doble, ¿no? El más cercano. ¿Y por qué no considero acá esto? Porque aquí vamos a considerar todo este grupo como el alcoxi. A ver, un momentito. Vamos a visualizar acá. Ah, no, no salió. Bueno, vamos a tratar de insertarlo. Este sería el alcoxi, ¿correcto? Bien, entonces por eso se llama. Primero, ¿cómo nombramos acá? Este de acá, ¿no? Una, dos, tres, posición 3 está el alcoxi. 3, etenoxi o etoxi también podría ser, ¿no? Pero como tiene dos, etenoxi. Etenoxi y en la posición 1 se encuentra el enlace doble. Esta sería la nomenclatura sistemática. Y para este caso, de la misma manera, vemos un ciclo hexeno donde está unido un grupo funcional etoxi y acá un sustituyente. Lo numeramos siempre de la posición. Si lo coloco aquí el 1, entonces es dable que continuemos de izquierda a derecha, porque se inicia con donde se inicia el enlace doble y continúa esa secuencia. Entonces aquí ponemos 6-etil-1-metoxi, ciclo hexen 1-eno. Y ya tendríamos pues la nomenclatura generales totales, ¿correcto? 6-etil, 1-metoxiciclohexeno. Acá tenemos el para bromometoxi. Porque es la posición 4. Para bromometoxibenceno. O también podemos nombrarlo 1-bromo, guión, 4, guión, metoxibenceno. ¿Perfecto? Y para terminar la parte de alcoholes y éteres, vamos a ver aquí un ejemplito más. Lo tenemos aquí simple. Este es el anisol, que muchas veces si ustedes se verifican esto, van a observarlo aquí. Por eso se llama 4-bromo-anisol, porque está considerando todo este producto, este compuesto químico. ¿Correcto? ¿Cómo lo nombramos? Fenil. No nos olvidemos que esto es un fenil. Fenilmetil, en este caso, fenilmetil éter. O bien un éter
fenilmetílico, que es el anisol. Su sistemático sería metoxibenceno. Y de la misma manera, acá podemos observar, vamos a ver, este es el metoxi y tenemos este, bueno, si considero de acá arriba 1, 2, 3 o 1, 2, 3, estamos viendo que es la misma porque no están unidos a ningún otro grupo funcional. Entonces, elijo la cadena larga que yo quise ubicarla así, pudo haber sido al revés, igual no va a haber variación. Y considero, en la posición 2 se encuentra el metoxi, 2-metoxipropano. Muy bien, vamos a pasar a los ejemplos directamente para cerrar cada tema. Vamos a ver, vamos a cerrar el tema y nos vamos al ejercicio de clase 1, donde nos habla de los compuestos oxigenados que tienen varias aplicaciones, nos habla sobre el etanol, nos habla sobre el metanol y los éteres, las aplicaciones que tienen, y nos dan 3 proposiciones que tenemos que visualizar y verificar si están correctos o no. Podemos ver aquí. Esto es un alcohol primario. No, esto es un metanol, ¿no es cierto? ¿Qué podemos ver? Este es un monómero, ¿no? Sería nos dice acá en la posición B, es un monol esto. Vamos a ver, vamos a hacer en orden, ¿correcto? En la reacción B se obtiene un éter y se parte de un alcohol tipo monol. Te estoy confundiéndome, ¿ah? Disculpen. Vamos a ver acá, por estar revisando otra hoja. Muy bien, veamos nuevamente. En la reacción B se parte del etileno para obtener alcohol. Esto es un etileno. Efectivamente, reacciona con el agua, se rompe este enlace y se van a añadir, ¿no es cierto? Acá un hidrógeno para formar CH3 y lo que resta para formar aquí de este doble enlace, este enlace simple de hidrógeno-hidrógeno, va a venir a unirse el OH y me va a dar efectivamente, voy a obtener un etanol. Es verdadera la respuesta. En la reacción A se obtiene un éter. Aquí tengo un éter efectivamente y se aparte de un alcohol tipo monol. El CH3OH es un metanol, ¿no es cierto? Es un metanol. ¿Por qué es un monol? Porque tiene solamente un grupo hidroxilo. Y efectivamente esta reacción me va a hacer obtener un éter. Es verdadera. En la reacción C se nos dice que el hidroxibenceno a partir de un benceno se obtiene a partir de un enceno disustituido. Si me fijo, yo nazco con un benceno monosustituido porque solamente veo al cloro que ha sustituido. El resto está conteniendo los hidrógenos. Y bajo estas reacciones, cada vez que va a haber un cambio, se va a dar siempre en esa misma ubicación de ese sustituyente, de esa única sustitución. Por lo tanto, esto es falso. ¿Correcto? La respuesta sería la alternativa B. Y en el ejercicio 2 se nos habla también sobre los grupos hidróxilos y cómo están unidos. Podemos observar, nos dan 2 estructuras químicas que tenemos nosotros que desarrollar. Dice, la molécula A y B poseen una estructura carbono-quiral. Nos fijamos y recordemos en la clase anterior, cuando estudiamos asimetría, decíamos que el carbono quiral es aquel que tiene sus 4 sustituyentes diferentes. Y efectivamente reviso este carbono, acá tiene un metil, un grupo etil, un grupo hidroxi, aquí un hidrógeno. Es un carbono quiral. Lo mismo sucede con este carbono. Metil con un etil, y así vamos viendo. 1, 2, 3, acá hay otro. ¿No? Entonces también es efectivamente un carbono quiral. Es verdadera esta primera proposición. Nos vamos a la proposición 2. El compuesto A es
Bután, me dice acá bután, 2-ol y su oxidación produce una cetona. Recordemos, recordemos en las propiedades, los alcoholes secundarios al oxidarse me van a dar como producto cetona. Y esto es un alcohol secundario. Por lo tanto, ahí vamos viendo que es cierto. Y su nombre, 1, 2, 3, 4, es un butano, pero un butanol. ¿Qué posición está el alcohol? En la posición 2. Por lo tanto, se le nombra bután-2-ol. Es verdadera la preposición. Nos vamos a la preposición 3. ¿Qué me dice en la preposición 3? Me dice que A es un alcohol primario y B es un alcohol secundario. Para hacer un alcohol primario solamente tiene un resto alquílico en su cadena. Sin embargo, acá este tiene dos. Está unido este carbono a dos carbonos. Por lo tanto, es un alcohol secundario. Es falso que sea primario. Y este de acá está unido a tres carbonos. Tres cadenas con tres carbonos. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un alcohol terciario. La tercera es falsa, correcta. Y por último, que nos dice el nombre de B es 2,3-dimetilpentano 2-ol. Acá lo he enumerado para facilitar. Lo he enumerado de esta manera. También pude haberlo hecho al revés. 1, 2, 3. ¿Correcto? 4, 5. No sería a lo que me dice. Entonces vamos de izquierda a derecha y con número 1, 2, que son las posiciones más bajas. 1, 2. En la posición 2 se encuentra ya el primer sustituyente, no en la posición 3. Entonces considero este extremo de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Y cómo sería aquí? Sería efectivamente 2,3 dimetil, siempre con su guión, dimetil pentan 3-ol, que sería la respuesta. La alternativa correcta sería la alternativa C. Muy bien, nos vamos al ejemplo del ejercicio 3. También es otro de alcohol. Y vamos a ver, nos habla sobre las geometrías. ¿Y qué observamos aquí? Que nos dan tres estructuras químicas las cuales tenemos que nombrar, ¿ya? De los alcoholes. Veamos, nosotros observamos aquí, nos dan una literatura, los mismos son versátiles, pueden prepararse a partir de cetonas, ésteres, aldehídos, alquenos, aluros, entre otros. Muy bien. Lo primero que observo es acá. El grupo funcional prioritario, el único, es el OH, posición 1. Es un ciclo hexano y considero 1, 2, 3, 4, posición para, ¿no? O posición 4 sería aquí 4,4 dimetil. ¿Qué más? Ciclohexanol. Esta sería la respuesta. Entonces, al ver esto, automáticamente usted va a decir, esta es la única que tiene, pero es necesario conocer lo demás. Entonces, revisamos en este lado y también vamos a nombrarlas, vamos a enumerarlas. La ubicación más baja del alcohol, que es el prioritario, el grupo funcional, está de izquierda a derecha, está en la posición 2, porque si fuese de derecha a izquierda, estaría en la posición 3, ya sea de esta manera o de esta manera. Siempre se elige de preferencia la lineal. Muy bien. Y acá observamos el sustituyente se encuentra en la posición 4, ¿no? 5. 5-metil hexano 2,4-diol. Y en este caso, obviamente el alcohol va a ir en la posición 1 de este carbono, el cual lo enlaza, pero va en este sentido porque aquí iniciaríamos la más cercana, el doble enlace. Si no, lo hacemos al otro extremo, estaría en posición 2, 3, recién en 4. Y siempre se elige la más baja. Entonces, ciclopent-2 en de doble enlace y ol del alcohol. La respuesta sería la alternativa D.
C diré, disculpen. Y para finalizar esta parte, vamos a ver a los éteres. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de éter que corresponde. A ver, un momento, por favor. Sí, muy bien. Un éter. En el éter, vemos acá, son compuestos oxigenados, me dan también a su vez estas tres estructuras a las cuales tenemos que nombrarlas. Lo tengo acá armado para poder facilitar y agilizar la clase o la consulta. Vemos aquí, enumeramos. Vamos a enumerar con la posición más baja del grupo etoxi, ¿correcto? Que estaría acá. Y podemos observar que hay dos sustituyentes metílicos. Entonces, nombramos aquí una posición 2, sería 2, ¿qué cosa? Etoxi, por eso lo he cerrado, para que puedan ustedes visualizarlo. ¿Ah? Vamos a ver acá. Muy bien. 2-etoxi-2,3 dimetilpentano. En este caso, si nosotros observamos cómo se representa, primero busco, acá sería la posición 2, la más baja. En cambio, acá veo que hay 3 carbonos. Este carbono tiene 2 enlaces. Veámoslo acá, porque no lo he dibujado. Digamos que este vértice es este carbono. ¿Correcto? Uno de los grupos CH3 estaría aquí y el otro estaría acá. Entonces, cuando lo numero 1, 2, 3, la posición. Por ello, puedo decir que el grupo, el alcoxi, se encuentra en la posición 2 del carbono. Entonces, sería 2-etoxi propano. 1, 2, 3, propano. Y por último, este que cumplía la regla 3 de los etoxi del éter que habíamos observado, se nombra primero al grupo que sería metoxiciclopropano. Y para terminar la primera parte de todo lo que hemos visto, los fenoles, también de la misma manera. Vamos a ver que nos han entregado o nos han dado tres estructuras, las cuales tenemos que nombrar. Muy bien. ¿Cómo la nombramos? Vamos a ver aquí. Vamos a hacer, hacemos y revisualizamos la posición 1 para el grupo funcional y va bajando. Pues conozcamos nosotros que todo esto, sin considerar el sustituyente, es un fenol, ¿correcto? Entonces aquí yo digo posición 4, etilfenol. En este caso, posición 1, posición 2, 1,2 dihidroxibenceno. Y en este caso, también de la misma manera. Pero ya no hablamos de 1,2, sino aquí posición 2 es el sustituyente. 2-bromo y todo lo que está aquí es el fenol. 2-bromofenol. Respuesta A. Ahora pasamos a la parte de los aldehídos y cetonas. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto para aldehídos y cetonas, que son dos grupos diferentes, tienen algo en común, que es el grupo carbonilo a su vez, es decir, este enlace doble carbono-oxígeno, donde el carbono tiene una hibridación sp2 y los enlaces, uno de los enlaces es un sigma y el otro es un enlace pi. ¿Correcto? Veamos, aquí lo tenemos nuevamente. En los aldehídos no vamos a encontrar tres variedades, solamente dos. ¿Debido a qué? A que los aldehídos se encuentran siempre en los extremos. No pueden formar otra cadena más, si no dejaría de ser aldehído. ¿No? Y para ello podemos ver un aldehído alifático cuando es un resto alquílico, un aldehído aromático cuando tiene un resto bencénico, ¿no? De un derivado del benceno. Los aldehídos tienen como característica los de bajo peso molecular, son solubles. E incluso el metanal, a pesar de ser un gas a temperatura ambiente, es bastante soluble en agua. ¿Cómo es la nomenclatura de los aldehídos? Observemos
Para ello debemos reemplazar esa terminación del alcano, ¿no? Que es la terminación O del alcano por el prefijo al. No es necesario, como hemos visto, de que se enumere la posición del grupo aldehído, debido a que siempre va a estar en el extremo. Ya si se emplea y tenemos dos, tenemos tres, ya tenemos otra nomenclatura. En este caso, cuando tenemos dos, lo llamamos dial. ¿Cómo sería la nomenclatura? Veamos nosotros aquí. Vamos a, vamos a observar la nomenclatura sistemática y común. Las dos primeras están reconocidas por la IUPAC, el formaldehído y el acetaldehído, que es la nomenclatura tradicional o común, también está reconocida. En tanto que las demás, pues, a excepción de otro que vamos a ver más adelante, también están contenidas. Veamos. La sistemática de la primera, metanal. La de 2 carbonos, etanal. La de 3 carbonos, propanal. La de 4 carbonos, butanal. Y de 5 carbonos, pentanal. Estamos observando efectivamente que no estamos enumerando dónde se encuentra el grupo aldehído. Su nombre formaldehído, acetaldehído, propionaldehído, buritaldehído y valeraldehído. Las dos primeras, es decir, la cadena, ¿no? Como decía acá, las posiciones más bajas, de bajo peso, son solubles en agua. ¿Correcto? Acá lo tenemos, de bajo peso molecular. En tanto, a partir ya de la cadena de 3, ya podemos hablar de la poca solubilidad y de las subsiguientes, pues muy poca solubilidad. Para poder nombrar el aldehído ramificado, empleamos como siempre la cadena más larga, la posición del carbono, el más bajo para el aldehído, y finalmente se va a nombrar siempre considerando los sustituyentes en orden alfabético. Veamos aquí, podemos observar aquí el metilbutanal, me dice acá. Elijo la cadena más larga y consideramos, pues, 3-metilbutanal del aldehído. ¿Qué más podemos observar aquí? Podemos ver otra cadena ramificada. En este caso, también de la misma manera buscamos el más largo, el que tenga más sustituyentes y en la posición más baja. Por ello, automáticamente sé que aquí posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí se encuentra. Nombramos en orden alfabético 7 bromo, 3 etil y 6 metil heptanal. ¿Ya? Entonces estamos cumpliendo con lo que se nos especifica acá. Ubicada la cadena más larga y el grupo funcional de mayor jerarquía, se nombra cada sustituyente en estricto orden alfabético precedido, que sí, primero se nombra a la posición por el número de su ubicación. ¿Ya? Tenemos siempre que considerar que el sufijo es el jerárquico y las posiciones previas, los prefijos, son para los sustituyentes. Acá tenemos otro ejemplo. Un momento. Acá podemos tener otro ejemplo en este caso también no podemos hacer desde este punto hacia acá. Yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la cadena más larga. Sí, pero no está conteniendo a los dos aldehídos, que son los jerárquicos. Y para ese caso yo considero solo la cadena donde se encuentran estos dos aldehídos. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Por qué no al revés? Porque recién en la posición 3 estaría el sustituyente. Definitivamente es esta forma. Y nombramos. ¿Cuántos carbonos tiene este? 1, 2, 3. Forma de Y, isopropil. No hay más aquí.
y luego se pone de posición 2 isopropil y el, la cadena que es butano y los dos grupos funcionales dial. En este otro que podemos observar también, aquí hay una base en jerarquía en contrafunciones. Vemos primero que tenemos aquí a un aldehído y aquí un alcohol. Para este caso, el aldehído tiene mayor jerarquía, por lo tanto se comienza a enumerar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se comienza a nombrar en orden alfabético. Hidroxi, que pasaría a ser el alcohol, deja de ser alcohol para ser con prefijo hidroxi cuando es un sustituyente. Entonces 5-hidroxi, ¿qué más? 3-metil hexanal. Pero hay otra más. Cuando tengo tres, ¿cómo hacemos? No se emplea como cuando es uno o cuando tenemos dos, que ya hemos visto cómo se unifica. En este caso, mientras la cadena uno contiene siempre al único grupo funcional y al de 2 considera esa cadena donde contengan a esos dos grupos funcionales, en la de 3 no se les considera dentro de la cadena principal, sino la cadena larga que las contenga, ¿ya? No es que las tenga, que las contenga. Entonces aquí puedo observar posición 1, 2, 3, 4. No se encuentra en ningún carbono que tenga el grupo aldehído, como lo hemos visto aquí, que sí desde un principio lo consideramos. O como en este caso, que aún así consideramos, aquí ya no se consideran estos carbonos a estos grupos en la cadena, sino externas. Nombramos la cadena más larga con las ubicaciones más bajas, siempre por supuesto, y nombramos pentano, que sería la cadena guión 1,2,4 tri. Y acá no voy a decir trial. Para este caso, tricarbaldehído, que sería la forma de nombrarla, que sería el prefijo al cual estaríamos nombrando. Tricarbaldehído. Perfecto. Y para terminar esta parte, los aldehídos polihidroxilados también existen en la naturaleza. Nosotros ya lo conocemos y lo vamos a ver más adelante en carbohidratos, ¿no? Los aldehídos polihidroxilados que no tienen uno, sino tienen más. Y podemos contabilizar a partir de 3, como podemos observar, de 3 hacia adelante, ¿no? La cadena. Acá tenemos 3, carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Cuántos hidroxilados? Hay 2 en la cadena 2 y 3 sería 2,3-dihidroxipropanal, que esté aquí conocido mayormente como el gliceraldehído. Acá vemos que la cadena más grande son de 4. Estaríamos hablando de quién? De un butanal, porque esto es un aldehído. Posiciones del grupo hidroxilo: 2, 3, 4. Guión trihidroxi, que corresponde al nombre común de eritrosa. Y para este caso tenemos a este que contiene 5. La cadena larga 5, y están ubicados los hidróxilos en el carbono 1, no, en el carbono 2, 3, 4 y 5, guión, que serían tetrahidroxipentanal. Pasamos a aldehídos y podemos observar cómo trabajamos con los aldehídos. En este caso, vamos a ver. Ajá, me estaba acá obviando algo. ¿Cómo se van a nombrar los aldehídos cíclicos? Para este caso se emplea, pues, como hemos visto acá en el anterior, con el sufijo carbaldehído, ¿ah? Sufijo carbaldehído. Acá tenemos la ubicación 1, 2, bromo, ciclo, pentano, carbaldehído. Acá 2, metil, benzaldehído. Esto que está aquí, el CHO,
con esta parte es el benzaldehído. En la regla 3 nos dice claramente, cuando existe un grupo prioritario que es más que un aldehído, como podría ser un éter, no, un éster, una amida, un ácido carboxílico, el aldehído ya viene a ser un sustituyente y se le nombra como oxo o formil. Podemos observar aquí para esta cadena, el prioritario sería esto que es un carboxílico, un ácido carboxílico, y este otro extremo pues es el aldehído, que pasaría a ser oxo, ácido 4-oxo, bután por el largo, porque esto no es un enlace, no es un alqueno, ¿ah? Estos son grupos funcionales. Bután butanoico. En este caso, ácido, posición 3 sería formil para el ciclo, ¿no es cierto? Formil ciclohexano carboxílico. Ya habíamos observado que en la regla 4 formaldehído y acetaldehído estaba considerado por la IUPAC y también el benzaldehído, ya que es el benceno carbaldehído. Propiedades, dos propiedades, la de oxidación y reducción. Un aldehído que se oxida me va a dar un ácido carboxílico. En cambio, el aldehído que se reduce por acción del hidrógeno van a romper estos enlaces y me va a dar un alcohol primario. Entramos ahora sí a las cetonas. Tenemos media hora para poder completar el resto. Vamos a ver, en las cetonas vamos a ver de la misma manera que el anterior que les dije al inicio, aldehídos y cetonas tienen ese grupo funcional carbonilo, donde el carbono tiene hibridación sp2 y tenemos dos enlaces, un enlace sigma y un enlace pi. O de otra manera, tiene dos electrones sigma y dos electrones pi. ¿Cómo podemos encontrar las cetonas unidos a dos restos alifáticos o alquílicos? Acá en este caso, cuando es mixto, cuando una de ellas es un resto alifático y el otro es un resto alquílico, o bien cuando ambas son restos alquílicos. ¿Qué es lo que se caracteriza y la diferencia de los aldehídos? Porque si tiene el mismo grupo funcional, en una de ellas se encuentra en el extremo. No va a formar más cadena porque su cuarto enlace es un hidrógeno. En cambio, acá no. Acá, como mínimo, necesita estar en la ubicación 2 ese carbonilo. ¿Por qué? Porque va a formar con dos cadenas alifáticas, con mixtas o bien dos aromáticas. Entonces, como mínimo, debe estar en esa posición. Veamos aquí cómo se le nombra la propanona, butanona. Podemos observar que está en la posición 2. A partir de pentán ya vamos nombrándolo con la numeración. ¿Debido a qué? Debido a que podemos tener penta en el carbonilo en posición 2 o en posición 3. Entonces, por ello, pentan-2-ona. ¿Qué me está haciendo entender esto? Que cuando nosotros vamos a nombrarlos, vamos a nombrar con esta primera regla que voy a colocar acá. La cetona se nombra sustituyendo la terminación ano del alcano por el sufijo ona. Y siempre vamos a considerar la cadena de mayor longitud que contenga el carbonilo, la numeración más el localizador más bajo, los sustituyentes en orden alfabético. ¿Correcto? Veamos aquí. Entonces, continuemos. ¿Cómo sería la nomenclatura tradicional? La nomenclatura tradicional, acá hay un metil y acá hay otro metil. Dimetilcetona. Acá sería metiletil, pero en orden alfabético, etilmetilcetona. Acá que tengo un metil y acá tengo de 3. Metilpropilcetona. En la posición 3, donde se encuentra el grupo carbonilo, sería dietilcetona. Nosotros
Utilizamos bastante las cetonas en diferentes tipos de usos, porque es, por ejemplo, como se nos da acá la de la propanona, es un líquido volátil, inflamable, tiene un punto de ebullición bastante bajo, pero se utilizan como disolventes. Generalmente hemos utilizado nosotras las damas la acetona, ¿no? El quitesmalte nos llama, pero que tienen quizá otros componentes que puedan, pues, no ser tan dañinos directamente. Veamos algo más. Entonces, al haber nombrado de aquí, ya tenemos la segunda regla. Existe un segundo tipo de nomenclatura que consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes y se ordenan en orden alfabético terminando el nombre de la palabra. Aquí nuevamente, etil, metil, cetona. En este caso, ciclo. El ciclohexil es obviamente en orden alfabético menor que el metil. Ciclohexil, metil, cetona. Este es el fenil. Entonces, fenil, metil, cetona. Bien, ya hemos visto estas dos y vamos a ver en el ramificado o sustituidas. Como podemos nosotros acá observar la cadena más larga, la localización más baja de este grupo funcional y empezamos en orden alfabético. 4 bromo, pent, porque es la cadena. Pen-2 es donde se encuentra el grupo funcional cetona. Entonces, 2-ona. Aquí tenemos 2. Consideramos la cadena más larga con las posiciones más bajas, que en este caso es similar porque es simétrico, ¿no? Entonces no nos complicamos, nombramos a izquierda, derecha, 1, 2, 3, 3 metil. La cadena larga es pentano, 2,4, diona. La nomenclatura de otra nomenclatura, vamos a ver en este caso, podemos acá observar, también de la misma manera, considero la más larga. Si lo considero de este extremo, de izquierda a derecha, mi posición del grupo carbonilo, que sí, de la acetona, tengo 1, 2, 3, posición 4. Pero de derecha a izquierda, 1, 2, posición 3. Por lo tanto, este es el que va a quedar. No nos olvidemos, la acetona es jerárquicamente prioritaria en comparación con el grupo funcional hidroxilo. Por lo tanto, nombramos 5-hidroxi. Hidroxi es menor orden alfabético primero que el metano, ¿no es cierto? 5-hidroxi, 2-metil, hexan, 3-ona. Acá tenemos uno más. Vamos a nombrarlo de esta manera para poder visualizarlo. Vemos aquí al primero que es una cetona y en el segundo un aldehído. Vemos la tabla, revisamos y sabemos que el aldehído tiene mayor prioridad, mayor jerarquía que una cetona. ¿Y qué pasa? Aquí se cumple la otra regla. Cuando la cetona no es el grupo funcional de la molécula, pasa a llamarse oxo. ¿Ya? ¿Y eso a qué me hace recordar? A ver, veamos acá. De la misma manera, ¿no? Tarararán. Vamos a ver aquí. Habíamos hecho un ejemplo. Acá. También oxo. Tanto el aldehído como la acetona, cuando son de menor orden prioritario, se le denomina con el prefijo oxo. ¿Ah? Aquí tenemos un ejemplo. En este caso es un aldehído, el aldehído es mayor jerarquía, por eso se comienza a nombrar o a enumerar con la localización más baja, hasta llegar al 5. 4 sería oxopentanal. Aquí también nuevamente estamos considerando al aldehído y a la acetona, 3 oxociclohexano carbaldehído.
Entonces ya vamos viendo, ¿no? Que se va cumpliendo. Aquí sería posición 3 bromo, guión 2 metil, 4 oxo, 4 oxo hexanal. Tenemos otros tipos, como en el caso de esta cetona cíclica, que tiene un sustituyente, posición 1, 2, 3, ¿no es cierto? Sería posición meta, 3 clorociclohexanona. En este caso, 1 fenil, que es el grupo, todo esto que es acá del bencénico, etanona, feniletanona. Y este otro también lo podemos nombrar como fenilmetilcetona. Aquí tenemos una cetona simétrica, ¿no? Tiene el mismo componente, pues es difenilmetanona, que viene a ser en realidad difetilcetona. Muy bien. Hemos acá terminado sus propiedades químicas para poder finalizar en este punto propiedades químicas, la de oxidación y la de reducción. En los aldehídos, cuando hicimos una oxidación que nos daba un ácido carboxílico, pues acá también se va a dar un ácido carboxílico, con la diferencia en la reducción, que cuando reacciona una cetona en una reducción, es decir, con el hidrógeno, nos vamos a obtener un alcohol secundario. ¿Ya? Se obtiene un alcohol secundario. Se rompe acá los enlaces y el hidrógeno pasa a formar aquí, a enlazarse con un carbono y el otro con el oxígeno. Me va a dar un alcohol secundario. Muy bien, veamos problemas para poder ir a la par. Nos quedamos en el problema 5. Bien, nos vamos al problema 6, que nos habla sobre los aldehídos y cetonas. ¿Ya? En los aldehídos y cetonas se obtienen a partir de oxidación de alcoholes. Ellos tienen aplicación en biología, estudio de metabolismo y bioquímica. Me dan 3 reacciones químicas, como ustedes pueden visualizar. Y con las siguientes proposiciones que nosotros tenemos que ver si es verdadero o falso. Muy bien, veamos, me dice que en A se representa la oxidación de un alcohol primario. ¿Qué nos da? Aquí, efectivamente, en la A se va a ver que se está oxidando el alcohol primario. Y cuando se oxida, ¿qué se hace? Se pierde esos hidrógenos y voy a formar un aldehído. Esto en la primera, ¿no es cierto? Con un alcohol, con este tipo de alcohol, un alcohol primario. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que es un alcohol primario? Por este carbono. Pues señores, carbono con este oxígeno, el otro carbono con un hidrógeno, este mismo carbono con otro hidrógeno y el 4 enlace con este grupo etil. Simplemente lo ordeno. Muy bien, verdadera. Nos vamos al segundo. ¿Qué nos dice en el segundo? La ecuación química de B es la reducción de una cetona. Esto efectivamente es una ciclopentanona, ¿correcto? Es una cetona. ¿Qué sucede cuando se reduce? Cuando se reacciona con el hidrógeno, esta pues viene a romperse los enlaces y van a formar enlace con esos hidrógenos. Se rompe aquí en carbono, tiene para unirse ¿a quién? A un hidrógeno. Y el oxígeno, al verse roto este enlace, tiene la capacidad para unirse con el otro hidrógeno. La respuesta es verdadera. ¿Ya? La ecuación B es una reducción de una cetona. Y en la 3, la reducción del reactante en C es la oxidación. El reactante en C es la oxidación de un alcohol primario. Es un alcohol primario. Observo, este carbono está unido a este grupo
hidróxilo y unido a este grupo, a este de acá. Por lo tanto, podemos observar que no es un alcohol primario, es un alcohol secundario, que si se va a oxidar, sí se va a oxidar. Recordemos que cuando oxida se va a perder, se va a eliminar esos hidrógenos y van a formar, se eliminan estos y forman el doble enlace. La alternativa 3 es falsa. La respuesta, alternativa B. Nos vamos al ejercicio 7. ¿Qué nos dice? También nos trata sobre cetonas y también se nos habla sobre sus propiedades volátiles, inflamables. Es constantemente dañino si es que los vamos a inhalar, ¿no? Porque tiene usos bastante fuertes, disolventes, barnices, plástico, caucho. También nos trata sobre el aldehído, que es un gas inflamable, que es irritante, cáustico, ¿no? Que también es muy soluble en agua, pero que también es dañino, con muchas aplicaciones industriales. No se nos están entregando estas tres estructuras y nos piden pues que desarrollemos, ¿no? Para ver los nombres, cómo están. A ver, antes de mostrar la otra hoja, lo primero que reviso, esta es una cetona, no hay otro grupo funcional, es una ciclopentanona, pero disustituidos. En este caso, vemos que es un ciclo aldehído, ¿no? Ciclo pentanal, pero con un sustituyente cetona. Y en este caso sí sería una ciclo cetona, hexanona, porque son 6, pero que tiene un sustituyente, bueno, son dos realmente, ¿no? Dos disustituidos, dos grupos cetonas y tenemos un sustituido que sería acá el oso. Muy bien, empecemos a nombrarlos y vemos en la primera, ubicamos la posición más baja donde se encuentra el carbono que enlaza al grupo cetónico y empezamos a contabilizar 1, 2, 3, 4. Debemos decir 2,4 dimetilciclopentanona. En este caso, observamos, este sería un oxo, 3-oxociclopentano, pero ya no podemos decir que es aldehído, sino como lo nombramos como carbaldehído. Y en este caso, sí podemos nombrar 2, que sería el sustituyente hidroxiciclohexano. 1,3-diona. Respuesta B. Nos vamos al ejercicio 8, donde tratamos los compuestos orgánicos oxigenados, como los alcoholes, como las cetonas y los aldehídos, que son estudiados por su participación en muchos procesos, desde los bioquímicos hasta lo industrial. Nos entregan dos estructuras con 3 proposiciones. Recordemos, en la clase anterior se trató sobre los isómeros ZE, que son sus similares a cis y trans, pero en este caso ya vamos haciendo análisis según número atómicos, prioritarios. Revisamos en la posición A y podemos observar que es un dial, ¿no es cierto? Es dial, es decir, tiene dos funciones. ¿De qué? De aldehído. Tiene dos aldehídos, que es el CHO, porque este carbono está unido a un solo enlace, acá. Es decir, que su segundo enlace es con el hidrógeno y el oxígeno tiene acá su doble enlace. Igual situación es esto. ¿Qué más observamos? Podemos fijarnos que se encuentra en el mismo plano. Automáticamente sabemos que es un Z, posición Z. Z. Contabilizamos 1, 2, 3, 4. Buteno. 4 buteno. Dial.
sería el nombre. En la segunda posición que me están dando me dice una reacción de reducción del compuesto A produce B. Recordemos qué pasa cuando, cuando tenemos un aldehído que tiene, se produce una reacción de reducción. Se van a romper esos enlaces dobles para formar alcohol. En este caso, estamos viendo que es un alcohol. Es decir, que efectivamente este compuesto A reducido me va a dar este producto. Aquí ya cambia esta notación. Carbono 1, carbono 2 y acá tengo dos hidrógenos de la misma manera acá. Sigue en la posición en en el mismo plano. Plano arriba, pero es la misma. Plano abajo también me hubiese sido completo. Revisamos y contabilizamos, ¿no? Aquí nos dice, acá no les había comentado, pero sí, carbono 6, hidrógeno 1, oxígeno 16, me da una cantidad que es mucho mayor al hidrógeno. Y acá similar, carbono 6, hidrógeno 16 y también el hidrógeno 1, que es mayor a 1. Entonces ya sabemos que esta es la posición Z. La posición, diré en este caso, Z. ¿No es cierto? Z, ¿qué sería? Z, Z, guión boot, porque tengo cuatro carbonos. Boot, posición 2, viene el en, y eno diré, guión 1,4 diol. Por lo tanto, la tercera proposición es falsa, es errado, no es correcta. ¿Ya? La respuesta sería la alternativa B. La alternativa B. Y pasamos a la última parte que corresponde a los carbohidratos. ¿Qué podemos observar acá en los carbohidratos? Habíamos visto que aldehídos o cetonas, habíamos dicho que tienen compuestos carbonílicos, es decir, el CO. Y los carbohidratos también la contienen. Me vengo, retomo y podemos ver aquí que los aldehídos polihidroxilados. Recordemos que el grupo aldehído siempre se encuentra en los extremos y se les había dicho que para las cetonas que tenían que estar en qué posición, siempre como mínimo en la segunda, ¿no es cierto? En el segundo carbono de la cadena. Muy bien. Entonces, vamos a ver, se clasifican en tres grupos, número de carbono que viene de C3 a C7. No existen dos, no existe uno, ya no sería carbohidrato, ni existe 8, ni 9, ni 10, de 3 a 7. Puede ser también triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, heptosa, como la cadena va aumentando. Esta es una triosa. Esta que sería una tetrosa. Esta sería una pentosa, porque tiene 5 la cadena. ¿Correcto? Ahora, según el grupo funcional, puede ser un aldehído o una cetosa. Veamos aquí. Observo esto. Vamos a ver dónde estás para que puedan visualizarlo. Creo que no lo he puesto aquí. Bueno, un momento, por favor. Un momentito. A ver, a ver, a ver. Ah, me estoy confundiendo acá. Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a ver acá, en esta. Fíjense ustedes que cuando no hablamos de la clasificación triosas, tetosas, pentosas, pueden ser para aldosas o cetosas. Aldosa y cetosa en este caso están considerando a una cadena de 6 para poder reconocerlas, pero es lo mismo para cualquiera de las clasificaciones según su número de carbono. Si reviso acá, aquí, como primer carbono, tengo el aldehído, el grupo aldehído. El carbonilo, que es CO, doble enlace, se encuentra en la primera ubicación. Entonces estoy hablando de una aldosa.
que en este caso sería aldo, por tener 6 carbono, aldo se exosa. ¿Y qué sucede acá? En este caso, ya no veo que el grupo carbonilo de la aldosa se encuentre aquí, sino lo estoy viendo en la posición 2. Y si está en la posición 2, ¿de qué estamos hablando? De una cetosa. Porque la cetosa o la cetona jamás puede estar en un extremo, pues, si no tendría un H. Y recordemos que va unido a dos grupos alquílicos o a un arílico alquílico o bien a dos arílicos, es decir, aromáticos. Entonces aquí yo sé que esta es una cetoexosa. De esa misma manera se podemos explicar para una triosa, tetrosa, pentosa, la que fuese. Acá hay otro ejemplo. En este caso podemos observar 3 carbonos, la cadena más larga. En la primera ubicación que se encuentra el grupo carbonilo, sabemos que es una aldosa, ¿no es cierto? Y en este caso, al encontrarse en el medio, el grupo carbonilo, sabemos que es una cetosa. Esto tenemos que tenerlo bien en claro. Con esto lo reconocemos, no es memorizar, sino simplemente observar. Por el número de anillos también se le puede clasificar como monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. ¿Ya? Entonces nos vamos a esta parte. Nosotros acá tenemos los grupos, ya sea aldosas, cetosas, cadena abierta. Pero cuando lo hablamos como anillos, estructura, eso, cómo se va cerrando ese anillo para formar lo que hoy conocemos, ¿no? Como carbohidratos. Ya no lo tenemos con la estructura típica aldosa, cetosa, anillo abierto, sino forma, anillo abierto, no, disculpe, cadena abierta, sino como anillo. Podemos observar acá las tres, tanto como la glucosa, la fructosa y la galactosa, estamos viendo que tienen los mismos componentes. Habíamos estudiado la vez pasada la clase de los isómeros, como esa la tienen la misma fórmula global, pero la estructura, es decir, el ordenamiento diferente, que va a conferirle sus propiedades diferentes. Y eso es lo que está sucediendo aquí, glucosa, fructosa y galactosa, según cómo se va ordenando. Si yo me fijo esta glucosa con la galactosa, vamos a considerar por la forma, que veo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y este sería la sexta. 1, 2, 3, 4, 5, esto sería la sexta. Porque aquí, aunque no me dice nada, este es un CH2, ¿correcto? Acá hay un carbono con 2 hidrógenos. Entonces, ¿en qué se diferencia la glucosa con la galactosa? Es un anómero, ¿no? Es un isómero, va moviéndose en esta posición, señores, fíjense, porque todo lo demás es similar. H, la misma ubicación. Aquí sí está al revés, ¿correcto? Y eso es la que le confiere su diferencia. Y para ello, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar que esto lo deben de tener ustedes en su separata. ¿Ya? La estructura de Fischer, ¿cómo nos va a explicar? Acá el ejemplo realmente debería haberlo puesto al revés, creo. A ver, vamos a ver si puedo hacerlo. Ah, sí. Ah, moví. Momento, por favor. Acá. Mejor no lo muevo, porque si no se me va a mover todo esto. A ver, espérese. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué rescato esto? Se nos dice como un ejemplo la formación de un disacárido, ¿ya? Porque acá estamos viendo un monosacárido que es solamente un anillo. Pero los disacáridos están formados por dos anillos. Y dentro de ellas, pues hay un sinfín que ya ustedes tienen y que vamos a poder revisar en unos minutitos. La lactosa está conformada por diré la lactosa está conformada por galactosa y glucosa, pero ¿cómo lo vamos a ver como anillos si lo estamos viendo generalmente abiertos, ¿no? Glucosa, fructosa, por acá podemos ver otros, la hexosa,
Entonces, lo primero que hacemos es ver, la estructura de Fisher nos va a explicar bastante bien. Entonces, acá se nos dice que la galactosa con la glucosa van a formar bajo una forma beta de galactopiranosa, que es la que se encuentra arriba, y la otra que viene a ser la beta de glucopiranosa. De todo lo que me está explicando acá, lo he resumido de esta forma, con todo esto, donde un anómero es un isómero. ¿Por qué? Porque como hemos visto que gira tiene otra posición, estamos hablando de un isómero, ¿correcto? Es un isómero de un monosacárido que puede tener más de 5 carbonos. En este caso, vemos acá que la galactosa tiene ¿cuántos? 6. Que ha desarrollado una unión hemiacetílico. ¿Qué cosa es una unión hemiacetílico? Nos está hablando de una unión de este carbono 5 ¿con quién? Con el aldehído. Porque si me hubiese dicho, como dice acá, hemiacetal es aldehído y cetal sin esa A viene a ser cetona con alcohol. Entonces, explicamos. ¿Qué más te nos dice de todo lo que nos explica acá? La estructura de Fisher, que es la forma de esta manera, la de izquierda de Hayward, es lo mismo. Ya, perfecto. La forma, cómo están ubicadas. La forma D me dice que el grupo hidroxilo, que sí, el grupo funcional hidroxilo se encuentra en el carbono 5 a la derecha, como lo estoy poniendo aquí. En tanto, la forma L estaría en la otra posición, que si el OH no estaría aquí, sino en este otro extremo. Y también nos habla sobre B, que nos dice que es el grupo OH del carbono donde se encuentra a la izquierda. Ese sería el anómero, ¿no es cierto? El que está girado. B, en esa posición. Muy bien. Nosotros vamos a visualizar acá cómo se desarrolla. Aquí todo va en función a este carbono 5, donde este OH lo que hace inmediatamente es venir el oxígeno para romper el enlace de este grupo carbonilo y enlazarse con este carbono. Y este hidrógeno pasa automáticamente aquí a enlazarse con el oxígeno que había roto también el enlace, dispuesto a aceptar este carbono, este hidrógeno. ¿Cómo quedaría? Quedaría bajo esta forma. Perfecto, el OH está acá, pero me habla de posición beta, es decir, que este anómero ha girado a número beta. Ya no va a quedar en ese lado, sino está girado, ¿no? Porque el OH del carbono se dice que está a la izquierda, al haberse roto y abierto. ¿Cómo lo visualizo? De la siguiente manera. Puedo ver, este carbono 6 es este carbono 5 es este el que está acá, que se ha venido a enlazar con el carbono 1 que está aquí. Podemos ver. Sin embargo, en este caso, como ese nombre acá se ha movido y este hidrógeno pasa a estar acá arriba y el OH abajo. Todo lo que está acá siempre va, miren, abajo, este abajo y acá ya se enlaza. Este es un beta galactopiranosa. Pero ¿qué sucede con la glucosa? En la glucosa tiene la misma posición, se ha roto, se ha eliminado, porque acá, ¿dónde varía? Fíjense ustedes, señores, es similar a la hora. Carbono 2 tiene OH, y carbono 3 tiene un H, similar, pero en el carbono 4 no tiene un H, ya tenía un OH acá, y en el carbono 5 tenía otro OH seguido. Esa es la diferencia de una galactosa con una glucosa. Entonces se procede exactamente igual. Este oxígeno rompe el enlace del sp2
y se une al carbono y el hidrógeno pasa a formar con el oxígeno. Gira, ¿no? Porque vemos que acá hay un anómero y se va a formar de esta manera. Pero, ¿qué sucede aquí? Podemos ver, ya no estaría a la izquierda. Acá nos los han dado de esa manera, pero aquí ya ha vuelto a girar, ¿cierto? Entonces acá tengo el OH arriba, el H abajo, en la misma posición. Lo demás tengo acá OH, H, OH y acá se enlaza. Y ya tengo la beta T glucopiranosa. Estas dos se van a enlazar mediante un enlace glucosídico 1,4. Este de acá es la posición 1 que se va a enlazar con la posición 4. Y lo vamos a ver en unos minutos. Cuando nosotros observamos esto, también estamos visualizando, es lo mismo la proyección de Fisher. Podemos ver el 6OH, este 5H que ha roto el enlace, lo cerró, forma K, cierra y el hidrógeno le regala al otro H y se enlaza. Y tengo esta forma. ¿Ya? Y aquí ya lo hacen cómo va ese mecanismo en forma cerrada, pero es exactamente igual a como habíamos explicado de esta manera. ¿Ya? Es lo mismo. Acá vemos posición alfa D, que me dice cuánto al lado derecho, el OH. Acá D también, pero la glucosa, y acá ya vemos en la otra posición, beta, porque ha girado, ¿no es cierto? Ha girado el anómero, y el OH pasa a estar en la posición de arriba. Muy bien, entonces ya vamos observando cómo se va enlazando. Habíamos hablado que los disacáridos se unen mediante enlaces glucosídicos. Hay tres acá marcados en la sacarosa que está conformada el disacárido glucosa fructosa que me va a dar la sacarosa más agua. ¿Por qué? Porque esto es hidrógeno de acá. Acá es un OH y acá tengo otro H. Lo que hace es un hidrógeno de uno va a formar con el otro H, forma el agua y se enlazan por este oxígeno. Lactosa y glucosa de la misma manera, lo que hemos observado, pero aquí la posición también se va a dar, ¿no es cierto? Y la glucosa, que viene a ser glucosa, dos veces, dos, ay, no me hace caso esto. Ya, vamos a ver si lo tomo así. Si uno lo tiene dos, el disacárido está formado por dos moléculas de glucosa, entonces pues me va a formar la maltosa. Vamos a poner aquí exactamente igual. Y un polisacárido que se forma según el número de anillos, ¿cierto? Y estructuras cíclicas que se va a dar con el carbohidrato. Podemos observar el almidón, que tiene un enlace alfa 1,4, la celulosa, que tiene al beta 1,4. Fíjense ustedes cómo varía, cómo va variando esas posiciones, pues, del tipo de enlace glucosídico. ¿No? A ver, un momentito. Bien, bien. Cuando nosotros hablamos de polisacárido, ya estamos hablando de una cadena larga, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de un oligosacárido, ya estamos hablando de enlace de 2 a 10 monosacáricos cíclicos, ¿no? Y a partir de 3 se nos dice que son ramificados. Realmente esto, acá lo que más nos va a interesar va a ser parte de los polisacáridos. Fíjense ustedes, acá está el enlace. Y acá vamos a poder visualizarlo. Esta información lo tienen ustedes en las separatas o bien si es que están llevando virtual, le están entregado esta información. Vemos acá posiciones alfas
para la glucosa, dos glucosas, y podemos ver aquí, como les decía, un hidrógeno va a enlazarse con este grupo OH, forma agua y se unen con este oxígeno. Posición 1, alfa, 4, alfa. ¿Correcto? Posición 1, 4. Podemos observar aquí, visualizando, que la posición alfa es cuando los hidrógenos se encuentran en la parte de arriba y los grupos hidroxilos en la parte de abajo. Veamos este otro ejemplo. Tenemos un enlace glucosídico alfa 1,6. En este caso, si observamos, también estamos hablando de posición alfa, pero aquí ya tiene otra estructura. Fíjense ustedes, ya no se ha unido al, ¿cómo se llama? La ubicación 4 de este carbono, sino a la 6, a la que se encuentra acá, donde era CH2, ¿no? CH2OH. Este CH2OH, de la misma manera, el OH se va a enlazar con este hidrógeno de acá, que estaba en la posición 1, y forma el agua, y se une directamente con este resto, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy observando? Que es la posición alfa 1,6. Y en la parte de acá, que es la más común de todas, no, que es la menos común, digamos, para nuestro entendimiento, porque acá es bien sencillito, ¿no? Acá también se va a proceder, pero fíjense ustedes que acá ya varía la posición del punto 1 y es un beta porque está girada, la posición va hacia la izquierda. ¿Y dónde lo leímos eso? Acá, pues señores. El anómero beta, con el OH, se encuentra a la izquierda. Efectivamente, esta sería la posición izquierda. Entonces, de la misma manera, este hidrógeno se enlaza con este OH para formar agua y va a tener esta forma, como una Z invertida. Este es el enlace glucosídico 1,4. En cuanto a sus propiedades químicas, podemos ver que existe una, la principal, la fermentación. El almidón, mediante cierto grado de enzima, se va pues a partir, va a formar su parte principal, su parte, digamos, más básica, que sí, en este caso la glucosa, y que por medio de las enzimas se va a fermentar y vamos a producir, obtener alcohol. Esto es una técnica, un procedimiento, una propiedad química muy empleada en la producción de bebidas alcohólicas, de la droga, ¿no? Porque es una droga social, de las cervezas, de los vinos, etc. También se emplean en las panificaciones y en otros procesos de fermentación. Muy bien, ahora sí, vamos a terminar con los ejercicios que corresponden a los carbohidratos, que son los ejercicios 9 y 10. Perfecto, veamos aquí. Se nos da tres estructuras de, de carbohidratos y se nos pide establecer la correspondencia. Visualmente ya lo tenemos, estoy segurísima que sí. Esto es un monosacárido. Entonces, exosa, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y con este carbono de acá, 6, efectivamente, es una exosa. Entonces, la primera alternativa sería B. Sería B. Acá nos dice enlace glucosídico, beta, 4. Beta, 4. Recordemos el beta, 4 invertido, la posición OH que va hacia la izquierda, por eso se encontraba arriba, forma con el oxígeno, se condensa, forma agua y adquiere esta posición, ¿no es cierto? El enlace beta 1,4, que sería KC. Y el enlace glucosídico alfa 1,6, como podemos observar, tenemos acá esta posición, ¿correcto? En 1 con el posición 6, acá el del
que tenía CH2 o H. Forma acá su agua y el oxígeno que queda se enlaza a este carbono, a este resto. Entonces la alternativa correcta sería la C. La C. El problema, el ejercicio 10, que correspondería a la química de los carbohidratos presentes en nuestros alimentos. Se nos dice, también nos dan las siguientes proposiciones. La molécula A es un monosacárido y la C es un disacárido. Efectivamente, podemos observar que este es un monosacárido y este es un disacárido que se ha unido por enlaces, ¿no? El enlace glucosídico. Habíamos estado observando. Veamos, un momento, por favor. Ujú. Bien, acá estamos viendo que esta es una maltosa, ¿no? Porque tengo H o H exactamente igual. Están conformadas por dos glucosas. Muy bien. La primera, la alternativa es correcta. En la segunda, nos dice que presenta una reacción química de condensación. Es cierto, porque se ha formado agua. Acá reaccionó este hidrógeno con este grupo hidroxilo y se condensó para formar agua. Y lo que restó, pues se ha enlazado. Es verdadero. Y por último, el enlace presente en C es un enlace glucosídico alfa 1,4. H o H en esta posición derecha es la posición alfa. Y acá tenemos en la posición 1 que se va a enlazar con 4. Alfa 1,4 es verdadero. Es verdadero. Ahí terminamos toda esta parte. Pregunta, tienen alguna duda de alguna de los problemas que se les han mostrado o puedo continuar con los ejercicios propuestos? Si es que algo no les ha quedado muy claro de los problemas. ¿Ninguno? Miss, está bien. ¿Sí? Claro, Sí, perfecto. Miss, Entonces vamos a terminar con los ejercicios propuestos. ¿Me parece? Para poder completar todo el circuito. Miss, creo que hay una compañera que está hablando. A ver, no le escucho. Sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí, dime. ¿Puede ser la 4 de propuestos? Por supuesto, nos vamos a las 4 de propuestos. Vamos a ver. Aquí. ¿Esta es la que estás pidiendo? Muy bien. Sí, sí, En Miss. lo pro- Bien, los aldehídos y cetonas son compuestos carbonílicos CO más simples. Destaca la gran amplitud de su presencia en la química orgánica, la bioquímica y la biología, me dicen, ¿no? En la siguiente secuencia nos piden hallar la alternativa incorrecta. Veamos el primero. Me dice, en las cetonas el grupo carbonilo se encuentra enlazado a dos radicales alquilo. Nos vamos. Pregunta, esta es la hoja 83. Ya, rapidito para poder visualizarlo. Acá estás. Cetona. Fíjense ustedes, señores, cuando tenemos cetonas, puede estar unido a dos restos alquílicos o alifáticos, puede estar unido a un arílico y eh, un alquílico o bien con dos arílicos. Cualquiera de las tres se va a dar el caso. Entonces, cuando me dice acá la primera, es correcta. Sí es cierto. En las cetonas, el grupo carbonilo se encuentra enlazado a dos radicales alquilos, es decir, a dos alifáticos. Es correcta. En la segunda, me dice, el enlace del grupo carbonilo posee dos pares de electrones enlazantes. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos el carbono, que es sp2, tiene una hibridación sp2, se va a formar el doble enlace, ¿correcto? Tanto en cetona como en aldehído tienen ese grupo carbonilo. El primer enlace, el enlace simple, es un enlace sigma. Un enlace sigma tengo ahí, uno, solamente uno.
que sería esto. Y en los extremos se van los pis. El segundo enlace viene a ser el enlace pi. Entonces yo tengo un par de electrones sigma y un par de electrones pi. Sin embargo, acá la proposición me dice en el enlace pi del grupo carbonilo posee dos pares de electrones. Es falso, pues, porque solamente tiene un par de electrones pi y un par de electrones sigma. En la tercera, el átomo de carbono del carbonilo presenta hibridación sp2 que se halla en el plano. Efectivamente, sabemos que en un enlace con hibridación del carbono, sp2 me va a dar un enlace doble. En cambio, un sp3 es un enlace simple. Entonces, esto está correcto. En la D, el carbonilo tiene como característica química que es de tendencia polar, me dice acá. Efectivamente, si ustedes hallan esa diferencia de electronegatividades, no la tengo a la mano ahorita, búsquenlo y van a ver que sí hay esa tendencia polar, ¿ya? Porque no me va a dar cero. Y por último, en los aldehídos, un radical alquilo y un hidrógeno se encuentran unidos a un carbonilo. Efectivamente, eso lo hemos visto y podemos nuevamente visualizarlos aquí. ¿Correcto? Este es el grupo carbonilo que está unido a un alquilo y a un hidrógeno. Es por eso que siempre van en los extremos, cosa que no sucede con con la cetona. ¿Algún otro problema del propuesto que quieran revisar? ¿Mm? ¿Alguno? Si no me dicen, lo hago en orden, ¿correcto? Muy bien, todavía tenemos 9 minutos. Yo creo que sí podríamos acabar o ir la mayoría. Vamos entonces, para los propuestos. Ejercicio de clases y ejercicio propuestos. Veamos aquí. Nos habla sobre los alcoholes, nos dan 3 estructuras diferentes que tenemos que nombrarlos. Miren, la primera me dice 3-metilbután-1-ol. Traté de ordenarlo, me van a disculpar si no lo ven muy bonito, pero es algo así. ¿Ya? Se me ha movido las letras, los números y todo, pero la idea es esta. Observamos el orden. 3-metil, me dice. Cuando yo ordeno esto, automáticamente voy a ver que aquí tengo CH2, acá está, con un OH. ¿Qué más tengo? CH2. Y acá tengo un CH. Pero este CH está unido a 2-metil. Por eso que aquí veo que tengo un grupo metil y acá tengo el CH3. Lo ordeno y lo numero. Siempre considerando el OH del carbono más bajo donde se encuentra 1, 2, 3, 4. En la posición 3 está el metil, 3-metilbután. El alcohol se encuentra en posición 1, ol. Entonces, para la primera sería esta estructura, la letra C. En la segunda me dice 1-ciclobutil. Fíjense cómo me lo están diciendo directo. Butil es de 4, ciclobutil. Ahora propan, porque acá estamos viendo que esto que viene a ser un sustituyente, no es un jerárquico. El jerárquico es el hidróxido. Y para ello contabilizamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, siempre el más bajo. Y podemos decir que acá es, ¿qué? 3, ¿cómo sería aquí? 1-ciclobutil, propan, 2-ol. Entonces corresponde a la alternativa A. Y en la posición C podemos observar, en este caso, cómo se encuentra. Posición 1, 2, no, disculpen, estoy hablando, esto ya lo vimos. Y para el ciclopropanol, como me dice su nombre, es un alcohol que está contenido en un ciclopropano. Propano tiene 3 carbonos y cerrado. Automáticamente sé que es esta. La respuesta es la alternativa E. Nos vamos a la proposición 2.
En la proposición 2 nos habla sobre los alcoholes y su importancia. Fíjense, señores, nos piden allá la alternativa incorrecta. El metanol es un alcohol primario soluble en agua inflamable. Efectivamente, el metanol es un alcohol primario. ¿Es un alcohol primario o no? No es un alcohol primario. ¿Por qué? Porque no está unido a otro carbono. No es un alcohol primario. ¿Correcto? Es un monol, sí, porque es un alcohol que tiene un grupo alcohólico, pero no podemos hablarlo, no clasifica ni en primario ni en secundario, mucho menos en terciario, porque solamente es un carbono que no está unido a ninguna otra cadena carbonada. Segundo, pueden clasificarse como primario, secundario y terciarios. Así es, un alcohol puede ser primario cuando ese alcohol está enlazado a un carbono que tiene doble enlace, triple enlace o un solo enlace. ¿De qué? De un grupo carbono. ¿No es cierto? Acá lo vamos a buscar rapidito y acá lo tenemos. Este OH está unido a este carbono, que en este caso tiene una cadena alquílica, o bien secundaria si tiene dos, o tres, cuando ya reemplazó sus tres hidrógenos. Eso es correcto. Continuamos. ¿Qué más continuamos aquí? Vamos a ver, en el tercero, presenta puente de hidrógeno debido al hidrógeno y a sus electrones libres. Es correcto. Eso es correcto. ¿Ya? ¿Qué observamos aquí? Sí puede presentar, porque tiene hidrógenos y los electrones libres son estos, lo que contienen el oxígeno. La D, la molécula del propan 2-ol presenta dos pares de electrones libres. Efectivamente, tengo acá un propan 2, posición 2-ol. ¿Tiene dos electrones libres? ¿Dos pares de electrones libres? Sí, por supuesto, la que tiene el oxígeno. Recordemos que el oxígeno es un S2, 2S2, 2P2, ¿no? Entonces ahí en su última tiene 6 electrones. 2S2, 2P4. Y acá se encuentra. Muy bien, y por último, según el número de grupos hidróxilos, pueden ser monoles, dioles o polioles. Efectivamente, es cierto, la alternativa es la A. Para la pregunta 3, vamos a observar, nos dan tres estructuras que vamos a nombrar, nos piden la nomenclatura. Primero, nos dice acá, vamos a ver, el compuesto B tiene por nombre UPAC B, etoxi etano, efectivamente, es un etoxietano, sea que lo considere acá o acá, y es un éter simétrico. Todos los son éteres no simétricos, es falso, porque este es un éter simétrico, y acá es un éter que tiene, no, es alquílico, acá es alquílico y acá no. Entonces, no podemos decir que no todos son simétricos, existen simétricos y no simétricos. En la pregunta C me dice el compuesto C tiene por nombre UPAC. 3-etoxi 1,1 dimetil. ¿Qué es lo que hago aquí? Lo nombro. Empiezo a nombrarlo. ¿Ya? Acá está considerado 3 como etoxi y acá está considerado como 1. 1, 2, 3. Entonces aquí sería 3-etoxi 1,1 dimetil ciclohexano. Este sería el nombre. Es correcto. Nos vamos a la D, el compuesto es un biupa, metoxibenceno y es un éter arílico. Efectivamente, este es un metoxi y esto es benceno. Es un éter arílico verdadero. Y por último, en el nombre IUPAC, el sustituyente más pequeño es el que se considera parte del grupo alcoxi. Verdadero. Siempre que tenemos la cadena larga, está nombrado como el alcano y el pequeño con el alcoxi. ¿Ya? La respuesta es la B. La 4 la vimos y terminamos con la quinta. Procesamiento de malta nos pide hallar la proposición incorrecta. ¿Ya? En este caso,
Nos dice la estructura A es isómero de la glucosa, que es polihidroxialdehído. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, es un isómero por la posición. ¿Cómo se va a encontrar esto? La B, la triosa B, 1, 2, 3, sí, efectivamente es el gliceraldehído. Recordemos, hemos visto ya, y su nombre efectivamente sería 2,3 dihidroxipropanal. Es también verdadero. La cuarta, el número máximo de carbono es un monosacárido de 10. Falso. Les había dicho que viene de 3 hasta 7. Desde una triosa hasta una heptopsa. No puede haber más, ya no existe en esto acá. Por lo tanto, sería esto la equivocada, la errada, ¿no? Muy bien. Con esto, pues, estamos dando por finalizada. Ah, la C me faltaba. Las tres estructuras presentan al grupo carbonilo. Efectivamente, acá veo, acá observo y acá también. ¿Ya? Correcto, la respuesta sería la alternativa D, debido a que la C también es correcta. Muy bien, señores, estamos dando por finalizado la presente sesión. Que les vaya bien.